Esto es Bolsillo sin Estrés. Es una producción original de Enclave y buscamos ser tu podcast de confianza en las finanzas personales y las finanzas de la familia. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? A mí siempre me va bien. Qué bueno. Hoy vamos a hablar de un tema, creo yo, que es fundamental. Acabas de estar de vacaciones. Sí, en unos días por la playa con la familia, en realidad, pero un poco gastado también. Yo también acabo de estar de vacaciones. Estuve casi 14 días de vacaciones. Uy. También estuve en la playa. Estuve en una playa paradisíaca, muy conocida porque es una playa, un destino muy... ¿Podemos saber? Claro que sí, estuve en Cancún, en México, en el distrito de Quintana Roo. Qué lindo que es irse de vacaciones, ¿no? Totalmente, Sí. o sea, uno disfruta muchas veces las vacaciones, pero a veces no tanto. El problema es cuando uno regresa y... Exactamente. Y justamente lo que queremos hacer hoy es hablar acerca de cómo construir una vacación financieramente responsable y no terminar con problemas. Entonces vamos a mencionar algunos temas, vamos a hablar acerca de distinguir entre el lujo y la necesidad, hablar de un presupuesto adecuado de una vacación, ¿verdad? Y también si vale la pena o no endeudarse por viajar. ¿Te parece Me correcto parece correcto. los temas Sí, por ahí? sí, perfecto. Muy bien. Entonces, empecemos por el primer punto, ¿no? Que es construir un presupuesto para vacacionar. Planificar unas vacaciones, por decirlo de alguna manera, exitosas, donde uno efectivamente vaya, Que se lo disfrute. relaje, Así es. disfrute y la pase bien, conlleva una responsabilidad bastante importante. Por supuesto, hay que planificarlo con anticipación, ¿no? Entonces, lo primero, creo que si es que uno quiere disfrutar de sus vacaciones y que no te duela en el bolsillo, justamente, primero es esencial definir el lugar y los días. Ujú. ¿Ya? Entonces, es muy diferente a lo mejor establecer o planificar vacaciones de 4 días, como mi persona, o planificar unas vacaciones de ¿cuántos días dijiste, Leo? 11 días. 11 estuve. días, ¿no es cierto? Entonces, y también diferencia mucho lo que son los destinos. Claro que sí. Y ahí lo que hay que hacer es estimar, ¿no? Un poco lo que es Los el gastos. gasto clave. Y justamente acá es donde entra todo este tema del presupuesto. Y cuando hablamos del presupuesto, hay varios puntos que tenemos que considerar dentro del presupuesto de la vacación. Así es. Vamos con el primero. Transporte, que es lo esencial, ¿no? Ujú. O sea, el transporte muchas veces incluye vuelos. Incluye el transporte interno de la Interno ciudad. también, sí, o si es que es justamente solamente en vehículo, también el tema de la gasolina. Claro que sí. Yo he visto muchos casos, por ejemplo, y me ha pasado mucho, conocer gente que viaja y dice, voy a alquilar un vehículo al lugar de destino donde voy, pero cuando llegan al lugar no estuvieron interiorizados previamente y resulta que después incurren en gastos de seguros, en gastos de peajes, en gastos de gasolina, obviamente que me ha pasado gente que piensa que la gasolina cuesta lo mismo en todos lados, ¿no? Y no es así. Y no es así, y llegan a distintos destinos donde resulta que, por ejemplo, me pasó ahora en Quintana Roo, yo ya lo sabía, pero la gasolina cuesta casi el doble de lo que cuesta en serio? Ecuador. Así es. Entonces, sí es Y- un presupuesto a considerar. El segundo punto también a considerar, Y ¿qué? nos faltó justamente transporte público también, ¿no? Transporte público. Sí, Claro puede ser sí. que también a lo mejor no estés utilizando el vehículo propio, avión, pero también puedes utilizar lo que es el transporte público, que sí o sí también te genera un egreso. Claro que sí. De hecho, uno de los puntos que yo consideré en la vacación que acabo de tomar fue usar transporte público en vez de utilizar Perfecto. un transporte alquilado o un taxi o un Uber o demás. Y claro, después cuando ya hice mi presupuesto, que es que me estoy adelantando de cómo hablar Sí, sí, después, sí. pero cuando hice mi presupuesto, descubrí que posiblemente el tiempo que iba a perder en el transporte público, en realidad lo podía invertir de otra manera. Entonces, por eso después decidí irme con el carro alquilado. Pero eso ya lo podemos mencionar ahora más adelante con ejemplos. Perfecto. Segundo punto, a considerar y tener muy en claro cuando construyes el presupuesto de tu vacación. Definitivamente el tema del alojamiento. ¿Dónde me voy a ¿De quedar? dónde? ¿Qué Claro. tipo de hotel? Sí, o a lo mejor aprovecho y tengo algún conocido o algún hotel, hostal, hostería, infinidad de a lo mejor alternativas que tienes. Ahora hay plataformas como Airbnb o como HomeAway o como hay otra que se me va el nombre ahora. Bueno, pero tienes algunas Hay varias opciones. plataformas Así es. que te permiten hasta encontrar hospedajes donde puedes ver las fotos, la ubicación, puedes ver los beneficios que tiene quedarte en ese lugar. Y a veces, porque es a veces, no siempre, hay que analizar y ver, posiblemente estás encontrando un hospedaje muy bueno y más económico. Tercer punto a considerar en el presupuesto. Alimentación.
Totalmente. Sí, aquí tienes algunas opciones. Puedes incurrir en lo que son restaurantes, pero aquí tienes que tomar muy en cuenta que pueden ser restaurantes de comida rápida, pueden ser restaurantes de lujo, o si no, también lo que es comida casera, ¿no? Si es que a lo mejor el alojamiento cuenta con lo que es una cocina, sí, puedes hacer tus propios comidas. Sí, y bajar mucho más el gasto en Claro. el tema de alimentación. De hecho, te cuento que ese es uno de los tips que nosotros como familia solemos hacer. Siempre nos buscamos que nuestro hospedaje tenga la posibilidad de preparar ciertas comidas. No importa cuál sea la vacación, no importa la cantidad de días. ¿Yo? Primero porque nos gusta comer saludable y tratar de controlar la mayor cantidad posible de los ingredientes que utilizamos en la comida. Entonces siempre buscamos que haya un kitchenette o una cocina. No puedo decir kitchenette. Uno de los comentarios que nos hicieron fue que uso mucho anglicismo. Sí. Perdón. Sino tener una cocina donde yo pueda preparar mis desayunos, por ejemplo. Entonces, como familia, ahorramos bastante porque desayunos preparamos en casa y muchas veces las meriendas, si venimos ya muy cansados de pasear o lo que sea, también las preparamos en casa. Entonces, la alimentación es fundamental en el presupuesto. Otro tema también ahí que hay que considerar cuando uno va a un lugar a vacacionar son las actividades. Suele pasar, y conozco gente que va a un lugar de vacaciones y se encierra en el lugar del hospedaje y no sale ni a la esquina. Esas son sus vacaciones. Claro, y esa es su vacación. O sea, disfruta estando en otro lugar encerrado. Personalmente eso no me gusta mucho. Yo prefiero salir, conocer. Ir a algún lugar, a un tour, ¿verdad? Pero eso genera justamente un gasto. Exacto. Entonces hay que preverlo y tenerlo en el presupuesto para saber que podemos llegar a gastar ese dinero en eso que vamos a hacer. ¿Cuál es el otro? Los gastos adicionales, ¿no? Porque no es que únicamente vas a planificar en lo que mencionamos anteriormente, sino que también suelen incurrir en gastos adicionales, como por ejemplo lo que son regalos, propinas. Por ejemplo, en Estados Unidos el tema de las propinas es súper fuerte. Totalmente, sí. De hecho es casi obligatorio, te diría. ¿Correcto? ¿Es del 20%? Depende. Hace un tiempo que estuve, empezaba en el 15%. Y iba escalando, obviamente, pero lo que te saben decir ellos es que el mínimo recomendado es entre el 18 y el 20%. Por ejemplo, esas son cosas que uno tiene que investigar previamente antes de viajar. Claro. Te cuento una experiencia que me pasó a mí en uno de mis viajes. En este caso no era de turismo, no eran vacaciones, era de trabajo, pero era la primera vez que iba a una ciudad, justamente en Estados Unidos, la ciudad de Las Vegas. Iba a una feria por un tema de trabajo. Y había habido algunos problemas y la persona que me tenía que esperar en el aeropuerto ya no estaba porque mi vuelo llegó mucho más tarde. Y claro, yo, bien canchero y tranquilo, salí, paré un taxi, me subí al taxi, voy a tal hotel, me llevó al hotel. Cuando llegamos al hotel, cogí mi carrión que lo tenía conmigo, cogí mi mochila. Muchas gracias, señor. Y me bajé del taxi. Y el tipo me quedó mirando como, oye, ¿qué te pasa? Y claro, resulta que en el estado de Nevada, la propina al taxi es obligatoria. Por ejemplo. Ajá, entonces eso yo no lo sabía y terminé incurriendo en un problema porque yo me bajé y me fui. Pero, con vergüenza también. Pero después me enteré de que estaba mal hecho. Entonces, tener en cuenta estos gastos posibles adicionales es fundamental a la hora de construir este presupuesto de la vacación. Ahora, Fer, ¿cómo nos aseguramos de que nuestro presupuesto también sea realista? Bueno, hay que cubrir ahí justamente, o hay que establecer diferenciación en lo que es una necesidad y también lo que es un lujo. Entonces, como dice el viejo refrán, hay que saber hasta dónde podemos estirar lo que son las sábanas. Exacto. Yo creo que también una de las cosas que podemos utilizar y ayuda mucho son las herramientas digitales, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una herramienta como un bloc de notas o tengo una herramienta, hay algunas apps ahora que te permiten simplemente tú le sacas la foto al recibo y te va descontando el dinero del presupuesto que tú habías establecido. Entonces te ayuda mucho más visualmente a saber qué presupuesto te está quedando. Y de hecho, si ya quieres ser mucho más temático, que yo a veces en las vacaciones trato de no serlo, puedes ir descontándolo de diferentes rubros presupuestarios. Y obviamente también el tema de tener un fondo de contingencia para imprevistos es fundamental. Y eso es importante porque es alguno de los temas que nos estábamos olvidando. El tema de emergencias, ¿no? Uno nunca está exento a lo mejor de que pueda pasarte algo en las vacaciones. Es mucho más complicado estando en un país al ajeno. Y puede ocurrirte algún dolor, algún accidente, esperemos que no, pero también tienes que prever justamente esas cosas. O cosas muy simples como, por ejemplo, me pasó ahora en el vuelo de regreso de mis vacaciones.
las personas que estaban en el asiento de adelante, en el avión, venían discutiendo entre sí porque la señora se había olvidado la cartera en el aeropuerto. Y se subieron al avión al apuro. Y se olvidó la cartera en el aeropuerto y en la cartera estaban las tarjetas de crédito, estaba el dinero que pensaban gastar en sus vacaciones, con lo cual fue todo un problema familiar, ¿verdad? Y entonces tener una contingencia, saber de que puedo contar con esto, con este otro dinero por cualquier cosa, ayuda mucho. Siempre es eso. Ahora, vos empezaste a hablar de algo que es fundamental al establecer el presupuesto de una vacación. Y es este tema de diferenciar el lujo de la necesidad. De la necesidad. ¿No? Yo le puse la palabra lujo. O sea, cualquiera lo puede distinguir de otra manera, ¿no? Entre el gusto y la necesidad. Capricho. Entre un gustito. El gusto, claro, sí, el capricho también me gusta como suena. Pero al planificar unas vacaciones, ¿cómo podemos hacer para diferenciar lo que es lujo, ¿sí? Y lo que es la necesidad? A ver, la necesidad cubre lo esencial. ¿Sí? El lujo ya a lo mejor te da una experiencia adicional, ¿no? Claro. Entonces hay que tratar de establecerlo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué experiencia adicional pudiera ser? Restaurantes, por ejemplo. Sí, como mencionábamos, si es que uno está planificando ya para el tema de alimentación y dices, a ver, el día de hoy únicamente nos vamos a ir a un local de comida rápida, ¿sí? Unas hamburguesas. Otra vez muy diferente es que a lo mejor quieras irte a un restaurante ya con un poquito más de exclusividad, a lo mejor con comida mucho más elegante, se puede decir, o en el tema también de lo que es alojamiento. Tengo dos casos para contarte ahí. Mira, justamente en las últimas vacaciones, que vengo mencionando ya mucho porque recién vengo de las vacaciones, había un barco que te llevaba a pasear, que todo el barco era transparente, era hecho de acrílico. Entonces vos podías ver, literal, para abajo del barco, o sea, podías ver el fondo del mar. ¿Ya? Entonces, claro, era súper atractivo la idea, ¿no? Pero resulta que el tour en ese barco costaba el doble de lo que te hubiese costado en un barco normal. De lo que me costó en un barco normal. Entonces, claro, mi hija era, ay, yo quiero ir en ese barco, quiero ir en el barco transparente, quiero subirme al barco transparente. Y le decía, bueno, si vamos al barco transparente, tenemos que eliminar esto y esto del viaje, porque vamos a estar gastando en algo que no teníamos previsto. Y eso es lo que hiciste muy bien. O sea, en el tema de justamente establecer el presupuesto, hay que comenzar a ir jugando en lo que son las diferentes categorías que tú tienes, las que ya mencionamos, ¿no? Alimentación, alojamiento, en los extras, y ver a lo mejor en qué te puedes dar un pequeño gusto adicional y en qué a lo mejor te tienes que restringir, pero ¿para qué? Para que puedas hacer alcanzar tu presupuesto. ¿Cómo equilibramos los dos conceptos? O sea, ¿cómo equilibro estos dos aspectos en un presupuesto de vacación? Priorizando lo esencial, ¿sí? Entonces, de cierta forma que puedas brindarle a tu familia, si estás viajando con tu familia, lo más adecuado dentro del viaje, pero tampoco sin exigirse o sin gastar en demasiado en otro tipo de categorías. Sí, y también de alguna u otra manera como que preestableciendo en qué me voy a poder restringir y en qué no. Y en qué no. ¿Verdad? Nosotros, por ejemplo, solemos visitar comunidades o visitar lugares típicos o autóctonos, y vos sabés que en todo lugar turístico tienes el famoso lugar típico y autóctono de los turistas. Así es. Y tienes el que en realidad es el lugar de ellos. El auténtico. Sí. Me pasó aquí, por ejemplo, una vez que viajamos a la selva ecuatoriana, que nos encanta como mi familia, y fuimos a comer al mercado de la ciudad. No al restaurante, a la zona turística de restaurantes. No, fuimos al mercado de la ciudad porque queríamos ver el diario vivir de ese lugar, ¿verdad? Y eso nos ayudó muchísimo porque no solo conocimos gente, no solo comimos la comida típica, sino que también fue mucho más económico. Claro. Así que ese también es un buen consejo que pudiéramos sumar a los consejos del final, creo yo. O sea, es decir, investigar mucho más acerca del destino, ¿no? Como mencionábamos al inicio del programa, es importante que puedas determinar o investigar a dónde y cuánto tiempo vas a estar. Hablando del tema del gasto, ¿no? Del presupuesto, hay un tema que mencioné al inicio y es el endeudamiento por vacaciones o para vacaciones. Para las vacaciones. ¿Hasta dónde podemos estirar, como dijiste antes, la sábana, ¿no? Creo que usaste el término ese. Así es. ¿Hasta dónde podemos estirar el presupuesto para viajar? ¿Y es recomendable endeudarse? Bueno, casi siempre cuando se habla de vacaciones la gente piensa, me tengo que endeudar, ¿no? Y bueno, es importante no comprometer lo que es la estabilidad financiera, y porque esto te va a generar sí o sí un estrés a largo plazo, ¿no? Claro. O sea, si te vas a estar endeudando y luego estar comprometiendo tu salud financiera por las vacaciones de tu familia y de tu persona, hay que considerarlo, ¿no? Y hay que evaluar justamente la capacidad de pago.
Si es que tú ya tienes una deuda que te compromete justamente, entonces es preferible no hacerlo, ¿no? Y en esos casos, ¿qué podemos decir? Esperen un año, esperen unos meses hasta que nuestra situación financiera sea mucho más recomendable y ahí sí poder endeudarme. ¿Qué es lo que estoy mencionando? Sí, es correcto endeudarse para las vacaciones, pero siempre y cuando tu capacidad de pago esté en óptimas condiciones. A nosotros como familia, por ejemplo, nos gusta todos los gastos fijos que vamos a saber, o mejor dicho, que vamos a tener y sabemos que vamos a tener en una vacación, como son, por ejemplo, pueden ser el transporte, sean pasajes, o sea, el alquiler de un vehículo o el hospedaje. Por ejemplo, a nosotros nos gusta, en vez de endeudarnos, lo que nos gusta hacer es ir precancelándolo. Hay muchas páginas de turismo y muchos lugares donde tú puedes alquilar una propiedad, un hotel o un vehículo o lo que sea, que tú puedes ir pagando previamente al viaje. Eso es importante, muy Entonces, interesante. no agrava intereses, porque una deuda agrava intereses, pero si yo estoy precancelando, no hay un interés de por medio. Entonces yo voy pagando. ¿Y por qué nos gusta esto? Porque el día que llegamos a la vacación, ya está pagado. O sea, ya no tengo que estar estresándome si, esto va a incurrir en un gasto, esto va a venir por afuera. Ya lo fuimos pagando, con lo cual llegamos y lo disfrutamos nada más, ¿no? Suele pasar con los pasajes de avión, por ejemplo, también. Tú los puedes precomprar con bastante tiempo de anticipación. Y para que salgan mucho más son los económicos. tips que vamos a dar al final, creo. Pero sí, de acuerdo. Tú puedes precomprar y ir haciendo este tema de que no se convierta en una deuda, sino que manejando tu capacidad de pago puede ser un gasto que estás haciendo, sí, para tu vacación, pero no termina siendo una deuda posterior a la vacación. Correcto. ¿Verdad? O sea, lo que decimos es que no es malo endeudarse, ¿no? Siempre y cuando sea una deuda sana. Y justamente ahí viene mi pregunta. ¿Qué es una deuda sana en vacación? En la cual no te comprometes justamente demasiado, ¿no? En donde tú sí estás con la capacidad de poder pagar esa deuda. Porque si es que ya estás sobreendeudado y adicionalmente te estás endeudando en un elemento adicional como son las vacaciones, pues estás comprometiendo lo que es la salud financiera, no únicamente de tu persona, sino también la de tu familia. Claro. Justamente ahora que mencionas esto, me viene a la mente, recientemente me escribió una prima de Argentina que escucha el podcast y me dijo, oye, me vienen bárbaros estos consejos. Ella es madre soltera y trata de manejar las finanzas de su casa, ella con su hijo como puede. Y ella mencionó justamente hace algún tiempo que hizo un viaje a una conocidísima ciudad, le dicen la capital del mundo a esa ciudad, ¿no? Nueva York. Y claro, cuando volvió del viaje, le tomó 2 años y medio pagar ese viaje. Entonces, claro, lo disfrutó, conoció algo que quería conocer, la pasó re bien, chévere, bomba, como le quieras decir, pero adquirió una deuda con intereses que le tomó cerca de 2 años y medio terminar de pagarla. Con lo cual ahí yo a veces me pregunto, ¿esos son vacaciones? No. O sea, ¿vale la pena efectivamente sacrificar mis próximos 2 o 3 años de descanso por un gasto así? Ahí es donde hay que evaluar si es una deuda sana o no. O no. Depende mucho del flujo de las personas y de cuánto puedan pagar. Así o no. es. Venimos hablando varias veces y siempre lo decimos, ¿no? Consejos prácticos a la hora de pensar en un viaje. Siempre terminamos los episodios con los consejos prácticos. Entonces, para cerrar, unas vacaciones placenteras no deben poner, venimos diciendo, ¿no? Unas vacaciones placenteras no tienen que poner en riesgo nuestra salud financiera y mucho menos la capacidad de llegar a estresarnos. Planificar con anticipación, diferenciar entre lo que es un lujo y la necesidad, evitar el endeudamiento, son claves que venimos conversando para disfrutar de la vacación. El primer consejo. Está muy bien. Que veníamos hablando, ¿no? Sí, ahora, correcto. 3 consejos más. ¿Qué te parece? Vamos con el primero. ¿Cuál Listo. sería? Bueno, ya mencionaste tú el tema de lo que es planifica con tiempo. ¿Sí? Yo te mencionaría ajusta tus expectativas. ¿Sí? Ok. Si tú ves que tu situación financiera no te da lo mejor para irte a Nueva York, no te da lo mejor para irte a otro país, pero puedes aprovechar lo que son destinos turísticos locales, pues justamente aprovéchalos, ¿no? Y ajusta también lo que es del tiempo. No te vayas tantos unas 2 semanas, sino que más bien ajustalo en función a tus expectativas y a lo que tu bolsillo pueda hacerlo. Entonces, el consejo del Fer es ajustar las expectativas. Yo mencioné un poco antes el tema de planificar con tiempo y ahora sí lo quiero explicar un poco más, ¿no? Si lo planificas con tiempo, encuentras mejores ofertas y también eso te ayuda a distribuir el gasto. Me encanta hablar de ejemplos personales. Vi algunos videos en YouTube
del lugar a donde íbamos a ir de vacaciones. Y dije, qué lindo conocer esto, qué lindo conocer lo otro. Y de golpe vi algunos videos que hay montones, te puedo asegurar que hay del lugar que tú quieras. Así es. De algunos youtubers, bloggers, B-bloggers, no sé cómo se llaman ahora, que son los que escriben blog de viajes, ¿no? Los B-bloggers. Sigo usando anglicismos, sí. Perdón. Y justamente decían, ¿no? Si tú llegas al lugar y compras el paquete turístico, es súper chévere, sí es genial, tienes las agencias oficiales, pero si tú lo precompras, puedes llegar a conseguirlo en cerca de un 20% menos. Cuando dije, a ver, somos 4 personas, 20% menos será un 80% en el valor de los 4. Con lo cual dije, casi una persona me va a costar casi gratis. Y funcionó. Sabes que siguiendo el ejemplo y el consejo de este youtuber, lo que hice fue precomprar el paquete de un día, de un paseo, ¿ya? Y terminamos ahorrando un montón de dinero. Entonces, cuando planificas con tiempo, estas cosas suelen funcionar muy bien a la hora de planificar tu vacación. Tú mencionabas el otro día algo muy interesante y eso es algo que también lo dijimos en el programa de tarjetas de crédito. Aprovechar lo que son los beneficios de las tarjetas. Y uno de los principales beneficios de las tarjetas de crédito, que ojo, no son malas, sino hay que saberlas usar adecuadamente, es el tema de las millas. Entonces, ¿quién ha aprovechado justamente la compra de las millas o la compra de los pasajes a través de las millas? Bueno, yo sí, yo lo he hecho varias veces. Yo también. Entonces, esto también es importante. Si uno tiene lo que son tarjetas de crédito, aproveche e investigue un poco más cuáles son los beneficios de sus tarjetas de crédito exclusivamente en lo que son viajes. Porque te ofrecen lo que son beneficios tanto para la compra de los boletos, compra de hoteles, renta de vehículos, entre otras cosas. Y el último consejo que podemos dar el día de hoy es ahorra específicamente para las vacaciones. Y creo que todo el programa también se traduce en esto, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos fomentado el tema del ahorro y en tema de vacaciones creo que es mucho más. Claro que sí. Si vos creas un fondo anual para exclusivamente viajar, te va a ayudar a no endeudarte. Y cuando no te endeudas, no estás gastando en intereses que posiblemente en algún momento te lleven a un estrés financiero que no te permita hostear o costear en tu vida financiera. Correcto. El ahorro es importante y actualmente existen varios mecanismos, varias cuentas. Las instituciones financieras te ofrecen justamente estos planes de ahorro a largo plazo o a corto plazo, a lo mejor a un año, en donde te ofrecen justamente que vayas ahorrando mensualmente y aparte te dan un interés por ese ahorro. Claro. De hecho, ahora ya hay varias instituciones, por ejemplo, generando el famoso ahorro mundialista. Por ejemplo, donde tú puedes empezar a aportar con una cuota, ¿verdad? Y te generan un interés de ese dinero que estás guardando, de ese ahorro, para que te puedas ir al mundial, por ejemplo. Entonces, qué mejor que aparte que estés ahorrando, puedas recibir un dinero adicional por esos ahorros y que te sirvan para utilizarlos en el viaje. Correcto, así es. Esto es Bolsillo sin Estrés, es una producción original de Enclave. Y queremos ser tu podcast de confianza en los temas financieros. Por favor, no olviden de suscribirse en todos nuestros canales. Tenemos preguntas, tenemos varias personas que nos escuchan, pero necesitamos que se suscriban. Sí, y tenemos algunos que nos hacen comentarios y nos preguntan de temas que hablamos o si pudiéramos conversar de otros. También tenemos comentarios que nos ayudan a mejorar, como este que dije del tema de los anglicismos. Teníamos un comentario que decía, oigan, el fondo se ve muy negro. Bueno, aquí estamos poniendo unas lucecitas de colores para que nos vean también un poquito más. Como siempre digo, estamos buscando mejorar para que todos estos consejos que damos sean efectivos no solo para ti, sino posiblemente para ese amigo que sabes que recomendándole este episodio vas a estar ayudándolo a un mejor futuro financiero. Por lo tanto, si estás planificando tus vacaciones, no olvides escucharnos porque te estamos dando algunos tips muy importantes. Esto es Bolsillo sin Estrés. Fer, nos vemos en el próximo episodio. Un gusto. Chao, Leo.